12 de mayo de 1992, 27.100 pies Kanchenjunga. Wanda Rutkiewicz, la mejor alpinista de Polonia, estaba sentada en un pequeño hueco en el hielo, mirando hacia el abismo. No tenía saco de dormir, ni estufa, ni comida. A 1000 pies debajo de ella había una tienda cálida y seguridad. A 1000 pies hacia arriba estaba la cima, una oportunidad que tal vez nunca volvería a tener en esta vida. Un hombre la encuentra ahí. Él acaba de venir de la cima. Dijo todo, excepto lo único que podría haberle salvado la vida. Luego la dejó ahí, a 1000 pies por debajo de la cima, sola en la oscuridad. Esto es lo que hace que lo que sucedió después sea diferente de cualquier otra tragedia del Himalaya que hayas escuchado. Todos sabían que esto podía pasar. Intentaron advertirle. Todos sabían que esta alpinista del Himalaya ya estaba muerta, y ella también lo sabía. Ella conocía los riesgos mejor que cualquiera de ellos. Esta es la historia de Wanda Rutkiewicz. Bienvenidos al Límite Extremo. Wanda nació en 1943 en la Lituania ocupada, en una familia polaca que había sido devorada por la guerra. Cuando terminó, la familia fue enviada de regreso a Wrocław, Polonia, una ciudad llena de ruinas y municiones sin explotar. En 1948, su hermano mayor, Jurek, estaba jugando con sus amigos en las casas bombardeadas cerca de su hogar. Wanda había sido enviada a casa llorando minutos antes porque Jurek no la dejó unirse al juego. Tenía 5 años cuando escuchó la explosión. Perdió a su hermano entre los escombros de una ciudad que aún no terminaba de ser destruida. Creció en la Polonia comunista. Estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Tecnológica de Wrocław y se convirtió en una atleta seria. Era rápida, competitiva y estaba hecha para esforzarse al máximo. Wanda descubrió la escalada por accidente a los 18 años cuando su motocicleta se quedó sin combustible en una carretera cerca de Wrocław. Un viajero que pasaba la ayudó, y en su grupo estaba un hombre llamado Bogdan Jankowski, quien llevaba 2 años escalando. Él la llevó a un saliente rocoso en las montañas cercanas, donde ella escaló una vía de montaña de 70 pies sin protección en su primer día. Sin entrenamiento, sin equipo y sin ninguna razón en particular para creer que podía hacerlo. Eso fue todo lo que necesitó. Dejó todo lo demás para dedicarse a la escalada, y sus logros fueron extraordinarios. Cuando se trataba de escalar, Wanda era única. Lo digo literalmente. Una figura importante en el ámbito de la escalada polaca dijo una vez que el alpinismo polaco podía dividirse en 3 categorías. El alpinismo masculino, el alpinismo femenino y Wanda Rutkiewicz. Probablemente pienses que eso es un cumplido. En realidad era un insulto para Wanda y para cada mujer que alguna vez se había encordado. Los principales alpinistas polacos de su época se negaban a escalar con ella, no porque fuera difícil o inexperta. Simplemente no querían quedar opacados por ella, porque años antes de ese discurso, Wanda Rutkiewicz había hecho cosas que nadie había hecho jamás. En 1975, ella lideró la primera ascensión al Gasherbrum 3 en la cordillera del Karakorum. En ese momento era la cumbre virgen más alta del mundo. Nadie, hombre o mujer, había estado jamás en esa cima. Ella no era solo una alpinista en ese equipo. Ella era la líder de la expedición. Ella era la jefa de un equipo mixto de hombres y mujeres en el entorno más hostil del mundo. 3 años después, el 16 de octubre de 1978, ella se convirtió en la primera mujer europea en la historia en estar en la cima del Everest. Para el público, ella era una heroína nacional. Pero dentro de la comunidad de alpinismo, la reacción fue totalmente tóxica. En los años 70 y 80, los guerreros de hielo polacos eran una hermandad legendaria, y dejaron muy claro que no había lugar para una hermana. Susurraban que ella solo lo logró porque tuvo suerte, o porque usó más oxígeno de lo que usaría un hombre. Intentaron activamente borrar su brillantez técnica al presentar su éxito como una anomalía de su género. 7 años después de su ascenso al Gasherbrum, estaba en el Nanga Parbat, donde lideró al primer equipo compuesto solo por mujeres hasta la cima en 1985. Ella alcanzó la cima del K2 al año siguiente, en 1986, sin oxígeno suplementario, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en llegar a su cima. Ella había superado a sus compañeros, tanto hombres como mujeres, y la única manera de evitar admitirlo era ponerla en una categoría donde no fuera posible la comparación. Para 1992, Wanda había coronado 8 de las 14 montañas de más de 26.000 pies del mundo. Everest, K2 Nanga Parbat, Shisha Pangma, Gasherbrum 1 y Doscho Oyu Annapurna 1.
Cada una fue una expedición separada, lo que significaba meses lejos de casa en 8 ocasiones distintas y 8 negociaciones difíciles con la burocracia estatal comunista de Polonia para conseguir divisas y permisos extranjeros. Las esperas, los retrasos, todo era demasiado. Ya no podía soportarlo y se estaba haciendo vieja. 49 años no es precisamente la edad ideal para escalar. Así que en 1992, Wanda decidió enfrentarse a todas las montañas de una sola vez. Escalaría las 6 cumbres restantes en aproximadamente un año, moviéndose de un campamento base al siguiente, encadenando las cimas una tras otra. Su lógica era puramente fisiológica. Cuando pasas meses a alturas extremas, tu cuerpo se adapta y produce más glóbulos rojos para compensar el aire enrarecido. Tu sangre se vuelve mejor para transportar el poco oxígeno que existe allá arriba. Si bajas directamente al nivel del mar, pierdes esa adaptación en cuestión de semanas. Pero si te mueves directamente de una cima a otra, te mantienes aclimatado y puedes escalar más rápido sin perder tiempo repitiendo todo el proceso. Así que, en teoría, su plan era inteligente, en teoría. En la práctica, eso significaba pedirle a un cuerpo de 49 años que ya estaba al límite de lo que la fisiología humana puede soportar. A gran altitud, escalar 6 de las montañas más peligrosas de la Tierra en secuencia, sin un verdadero periodo de recuperación entre ellas. Eso es como pedirle a Eliud Kipchoge que corra 6 maratones seguidos. Ninguna mujer se ha atrevido jamás a semejante empresa, escribió al anunciar su plan. Yo seré la primera. Ella llamó a su plan maestro la Caravana de los Sueños. Cuando lo anunció, quienes conocían la alta montaña señalaron de inmediato los problemas. Todos en la comunidad sabían que terminaría mal. Alexander Lewów, uno de los mejores alpinistas de Polonia, lo dijo mejor que nadie. En la cima de su carrera, Wanda se metió en un callejón sin salida. Hacer 5 montañas en un año no era factible. Wanda tenía casi 50 años. Mis colegas y yo sabíamos desde el principio que ella no tenía ninguna posibilidad de lograrlo. Su propia biógrafa, Gertrude Reineck, fue la más directa entre ellos. Le dijo a Wanda directamente, si intentas esto, lo más probable es que mueras. Wanda escuchó todos sus comentarios. No le interesaba lo que tenían que decir. Quiero decir, si has pasado toda tu carrera siendo ignorada, ¿por qué demonios escucharías lo que tienen que decir ahora? Y aquí hay otra cosa. Wanda estaba en paz con cualquier resultado. En 1989, Jerzy Kupuka, su mejor amigo, cayó por la cara sur del Lhotse. En julio de 1990, su compañero de escalada de muchos años, Kurt Link Kruger, cayó 400 metros y murió en el Broad Peak. Él estaba escalando unos metros debajo de ella. Ella lo vio suceder. Su biógrafo lo dijo mejor. Kurt murió ante sus ojos. Fue entonces cuando comenzó la gran soledad de Wanda. Para 1992, casi 40 de las personas con las que Wanda había estado encordada ya habían muerto. Compañeros de cuerda, amigos, personas a quienes había confiado su vida. Las montañas se los habían llevado a todos. Pasas 30 años viendo cómo tus mejores amigos te dejan uno por uno, y eso cambia lo que eres. Eso cambió fundamentalmente la mentalidad de Wanda sobre morir mientras escalaba. Ella una vez dijo, nunca busco la muerte, pero no me molesta la idea de morir en las montañas. Sería una muerte fácil para mí. Después de todo lo que he experimentado, estoy familiarizada con eso, y la mayoría de mis amigos están ahí en las montañas esperándome. Así que, con eso en mente, en la primavera de 1992, Wanda llegó al Kanchenjunga, ubicado en la frontera entre Nepal y el estado indio de Sikkim. El Kanchenjunga es la tercera montaña más alta del mundo. Se eleva a 28.169 pies y solo el Everest y el K2 son más altos. Pero la altitud por sí sola no explica qué hace que esta montaña sea tan peligrosa. El clima ahí puede cambiar sin previo aviso, con temperaturas en las laderas superiores de la montaña que pueden matar a un escalador expuesto en cuestión de horas. La cara norte en particular es un laberinto de cuevas de hielo y sérax que se derrumban que no ofrecen margen de error. Wanda ya había intentado hacer cumbre en el Kanchenjunga una vez, sin lograrlo, regresando desde la cara suroeste con un equipo esloveno en 1991. Ella sabía exactamente lo que había allá arriba. De todos modos, ella regresó. Pero en la primavera de 1992, 2 equipos tenían la cumbre en la mira. El primero era una expedición alemana de 10 personas liderada por Wolfgang Singwell.
El segundo era un equipo mexicano-polaco más pequeño de 6 personas liderado por Carlos Garzoli, de 29 años. Wanda no tenía su propio permiso, así que llamó a Carlos y le pidió unirse al equipo mexicano. Y a diferencia de la mayoría de los equipos de alpinismo que cuidan sus permisos y se mueven estrictamente dentro de grupos nacionales, Garzoli la recibió sin dudarlo, formando el tipo de colaboración internacional que había definido toda la carrera de Wanda. Confiaban completamente el uno en el otro, pero había una condición para este acuerdo. Si alguna mujer debía llegar primero a la cima, debía ser su esposa, Elsa Ávila. Wanda estuvo de acuerdo de inmediato. La cima era lo que le importaba. Planeaba comenzar su caravana en Kanchenjunga y terminar en casa, en Polonia, con un récord del que literalmente ninguna mujer en la Tierra podría presumir. Como siempre, Wanda y los demás alpinistas se aclimataron lentamente a la montaña, escalando con cuidado, subidas y bajadas por la montaña durante todo marzo y abril. A finales de abril ya habían establecido su campamento de altura. Una cueva de hielo excavada en la ladera de la montaña a unos 26,000 pies y estaban esperando una ventana de buen clima para intentar llegar a la cima. El 23 de abril finalmente pareció abrirse una ventana. Los 6 miembros del equipo mexicano-polaco lanzaron su primer intento serio a la cima. Pero en su ascenso se encontraron con una tormenta salvaje e implacable, que apareció de la nada y los mantuvo atrapados durante toda una noche. Pasaron esas horas acurrucados en una estrecha cueva de hielo improvisada, usando sus propios cuerpos para bloquear las corrientes heladas. Cuando finalmente se retiraron, el costo del intento de esa noche se hizo evidente. Las manos de Elsa se pusieron azules por la congelación. Alfredo, el hermano de Carlos y otro escalador en esta expedición, tuvieron el mismo problema también. Tuvieron que ser evacuados inmediatamente de la montaña a Nepal para recibir atención médica urgente. Así, el acuerdo de permiso que propuso Carlos se convirtió en un recuerdo. Wanda tenía vía libre hacia la cumbre. Pero el desastre de esa temporada no terminó ahí. A solo unos 100 metros de ellos, en sus tiendas de campaña, estaba la expedición alemana que había estado escalando la misma ruta desde marzo, y ellos estaban lidiando con una tragedia que no fue causada por el frío ni la altitud, sino por un momento de error humano común. Refugiados en sus tiendas cercanas estaban 2 Sherpas, Lakpa Nuru y Ang Dorje, trabajadores experimentados en gran altitud que habían estado en las montañas durante semanas. No eran los nombres más famosos en la montaña, pero eran quienes hacían el trabajo más duro, y fueron los primeros en morir. La noche del 25 de abril, debido al frío, estos Sherpas sellaron sus tiendas contra el frío y cocinaron dentro de ellas. El monóxido de carbono de la estufa llenó el espacio cerrado. Por la mañana, ambos hombres habían fallecido. La expedición alemana enterró a los 2 Sherpas en una grieta en la montaña, y luego todo el equipo se retiró del Kanchenjunga el 1 de mayo. Eso tiene sentido porque sin Sherpas es prácticamente imposible continuar con la expedición. Pero lo que eso significaba para Wanda y los demás en su equipo era que literalmente estaban solos en una de las montañas menos visitadas del mundo. Para la primera semana de mayo de 1992, los alemanes ya se habían ido. Elsa y Alfredo estaban siendo evacuados, y otros 2 miembros, Eric y Delgado, estaban enfermos y exhaustos. No estaban en condiciones de escalar. La temporada se estaba acabando, así que cuando las condiciones mejoraron lo suficiente para un último intento de llegar a la cima, ya no era un esfuerzo de equipo. Solo quedaban Carlos y Wanda. Su estrategia era sencilla: avanzar desde la base de la montaña hasta el campamento 4, a unos 26,000 pies de altura. Luego, después de pasar un día descansando, ayudarse mutuamente para llegar a la cima, superando juntos las secciones difíciles. Esto significaba que todo dependía de que ambos escaladores se mantuvieran fuertes al mismo tiempo. Es increíblemente arriesgado. De todos modos, tenían que intentarlo. La noche del 10 de mayo salieron juntos en la nieve profunda. Y si no sabes cómo se siente escalar una montaña como Kanchenjunga, tienes que entender que llamarlo escalar es ser muy generosos con lo que pasa allá arriba. A esta altitud, la presión atmosférica es tan baja que solo hay aproximadamente 1/3 del oxígeno disponible que hay al nivel del mar. Tu cuerpo, literalmente, se está muriendo minuto a minuto. Carlos tenía 29 años. Él estaba en el punto máximo de su fuerza física, y aunque la zona de la muerte lo estaba castigando, su cuerpo lo soportaba. Pero Wanda tenía 49 años. Ella había pasado 30 años llevando su cuerpo al límite, y eso empezaba a notarse. Aunque luchó contra el agotamiento, cada vez iba más y más despacio a medida que el aire se enrarecía cada vez más en la cara norte del Kanchenjunga.
Pero para las 11 de la noche, esa noche su cuerpo finalmente cedió. Wanda se detuvo. Ella estaba a 24.400 pies todavía, a 1.600 pies por debajo del refugio del campamento 4. Ella le dijo a Carlos que siguiera adelante porque no podía avanzar más esa noche. Iba a pasar la noche sola en la cara expuesta de la montaña. No tenía tienda de campaña ni colchón. Para ahorrar peso y poder mantenerse al ritmo del joven y rápido Carlos, redujo su equipo al mínimo absoluto. Todo lo que tenía era este saco delgado de nylon impermeable que solo contenía lo esencial y estaba diseñado para ponerse sobre la ropa en caso de emergencia. No ofrece ningún aislamiento. Su única función es evitar que el viento te quite el último calor corporal. Aquí es donde las cosas empezaron a salir mal. Ella llevaba su estufa en su saco de bivac, pero o estaba demasiado exhausta para ponerla a funcionar con ese viento, o el frío brutal hizo que el mecanismo fallara. En la zona de la muerte necesitas agua para sobrevivir. Y sin una estufa encendida no puedes derretir la nieve. Mientras Carlos seguía escalando en la oscuridad hacia el campamento 4, horas más arriba de ella, Wanda pasó toda esa noche acurrucada en una bolsa de nylon, temblando en la oscuridad, sin una sola gota de agua. En este punto me pregunto si Wanda estaba lista para aceptar lo que su cuerpo le estaba diciendo. Tenía que saber que ya estaba en serios problemas. La deshidratación severa a gran altitud espesa la sangre. La sangre espesa forma coágulos. Los coágulos a 26.000 pies te matan. Su temperatura central había estado bajando durante horas. Sus músculos se estaban consumiendo a sí mismos como combustible. En un sentido muy real, Wanda Rutkiewicz ya estaba muriendo antes de dar un solo paso hacia la cima el 12 de mayo. La opción lógica era bajar, descansar e intentarlo de nuevo. Su cuerpo lo sabía. Carlos lo sabía. Pero cuando finalmente salió el sol el 11 de mayo de 1992, ella no se dio la vuelta. Ella se levantó, salió de ese saco bivac y comenzó un avance agotador de 13 horas hacia el campamento 4. Para cuando llegó con Carlos esa noche, era solo una sombra de la escaladora que había iniciado el ascenso. Estaba vomitando, no podía retener líquidos y estaba gravemente deshidratada. Pero incluso entonces, cuando Carlos la miró y le preguntó si estaba bien, ella no habló del frío ni de la sed. Ella solo hablaba de llegar a la cima. A las 3:30 am del 12 de mayo de 1992, Carlos y Wanda partieron del campamento 4 y salieron a la oscuridad para su intento final de llegar a la cima. El clima estaba despejado, pero el frío era realmente brutal. A Carlos le castañaban los dientes, pero para alpinistas como Wanda, esto era como estar en casa. Para entonces, ella se sentía un poco mejor. Empacó lo poco que tenía, se envolvió el saco bivac alrededor de los hombros como aislamiento extra y comenzó a escalar. Ahora, un intento de cumbre en una montaña como Kangchenjunga no es como subir a una cima y luego bajar caminando. Hay una regla estricta que todo alpinista serio de gran altitud sigue. Fijas una hora límite para regresar antes de salir del campamento. Y cuando llega esa hora, das la vuelta. No importa qué tan cerca parezca la cima, no importa qué tan bien te sientas, das la vuelta. La razón es simple, llegar a la cima es opcional, bajar no lo es. La mayoría de las personas que mueren en estas montañas no mueren subiendo. Mueren bajando después de haber gastado todo lo que tenían para llegar a la cima, en la oscuridad, con las piernas agotadas y sin oxígeno. La hora límite para dar la vuelta existe para asegurarse de que todavía conserves fuerzas suficientes para sobrevivir al descenso. Si se te pasa, pasan cosas malas. Para este intento, el margen tenía que ser muy estrecho. Para regresar al campamento 4 antes de que oscureciera, antes de que la temperatura bajara a su punto más letal, necesitaban llegar a la cima a más tardar a primeras horas de la tarde. Eso significaba moverse rápido. Garzolio avanzaba a buen ritmo, Wanda no. Ella iba más lenta que en cualquier otro momento de la expedición, lo cual, dadas las últimas 48 horas, no era sorprendente. Una noche sin agua al aire libre a 24.400 pies, seguida de un día en el que apenas podía retener líquidos, seguida de otra noche en una cueva de hielo sin nada para comer, su sangre seguía espesa. Sus músculos se habían estado consumiendo como combustible desde que la estufa falló hace 2 noches. Así que Carlos se adelantó, abriendo camino entre la nieve profunda y fijando cuerda en las 2 canaletas de arriba para facilitarle las cosas a ella y también asegurarse una ruta más segura para bajar.
La distancia entre ellos seguía aumentando poco a poco. Para cuando Carlos se acercaba a la parte alta de la montaña, Wanda llevaba horas de retraso respecto a él. El cansancio también le estaba pasando factura a él, y ahora Carlos se enfrentaba a una decisión. Seguir adelante hacia la cima y dejarla sola en la parte alta, o esperar y arriesgarse a perder por completo la ventana de buen clima. Él siguió adelante. Esperar a Wanda a 8,200 metros significa quedarse quieto, y quedarse quieto a esa altura sin oxígeno suplementario no es inocuo. Tu cuerpo se consume a sí mismo más rápido de lo que puede recuperarse a esa altitud, y cada minuto que pasas quieto es un minuto que no vas a recuperar. Esperarla podría haber significado que ninguno de los dos bajara, y Wanda, que ya había escalado 8 de estas montañas, lo sabía. Ella no le había pedido que esperara. Carlos llegó solo a la cima a las 5 de la tarde, el 12 de mayo. Lo había logrado. Se quedó el tiempo suficiente para asimilar lo que había hecho. Luego se dio la vuelta y comenzó a bajar. Fue un logro increíble, pero la cima es solo la mitad del viaje. Varias horas después de que Carlos estuvo en la cima, descendía en la oscuridad. Había fijado la cuerda en el ascenso y había hecho todo lo posible para hacer el camino a la cima más seguro. Ahora, tenía que bajar antes de que cayera la noche. Para ese momento, la temperatura había bajado a una de las temperaturas más bajas que había experimentado en cualquier parte. Guiado por las cuerdas fijas que había colocado en el ascenso, comenzó a descender cuidadosamente por la cara superior hacia el campamento 4. El mundo se había reducido a un círculo de luz de 1 metro y el rítmico raspado metálico de sus crampones sobre el hielo. Y fue entonces cuando la encontró. A 8,262 metros, Wanda había encontrado una cueva de nieve apenas lo suficientemente grande para que una persona pudiera sentarse. Ella estaba acurrucada adentro, con las rodillas pegadas al pecho y su saco de bivac envuelto alrededor de los hombros como un sudario. Él no lo sabía, pero ella había estado sentada ahí sola en la oscuridad durante casi 2 horas. Ahora, la cuestión es esta. Cada mes hago un video solo para Patreon. Las advertencias estaban ahí. No lo verás en ningún otro lugar, si eso te interesa. Enlaces en la descripción. Carlos se detuvo. La absoluta imposibilidad de la escena le quitó el aliento. Aquí estaba la mejor escaladora de la época, sentada en un agujero en la cara de una de las montañas más hostiles del mundo, como si estuviera esperando el autobús. Él se sentó a su lado y hablaron durante unos minutos. No fue una conversación frenética, no hubo gritos ni pánico. A esa altitud, no tienes la energía ni el oxígeno para sentir emociones. Él le dijo que el clima estaba cambiando y que la temperatura seguiría bajando durante la noche. Ella escuchó todo, con calma, sin discutir. De la manera en que una persona escucha cuando ya tomó una decisión y simplemente espera a que la otra termine de hablar. Pero Wanda no pidió ayuda. No pidió agua. Lo miró y le hizo una pregunta técnica. Carlos, tengo la posibilidad técnica de llegar a la cima. No estaba preguntando si sobreviviría, estaba preguntando si el camino estaba despejado. Carlos le dijo que sí, le dijo que había fijado las cuerdas más arriba. Le dijo que el camino estaba abierto, pero luego repitió lo que había dicho antes. Hacía demasiado frío. Caía la noche. Y esta es la parte que no tiene sentido para mí. Garzoleo le dijo todo lo que se le ocurrió decir. Todo, excepto la única frase que podría haber cambiado lo que sucedió después. No dijo, Wanda, detente. Baja conmigo ahora, no me voy sin ti. Tal vez pensó que ella lo lograría. Ella había sobrevivido a cosas que deberían haberla matado tantas veces que realmente era razonable creer que podría sobrevivir a esto también. O, tal vez él sabía exactamente lo que estaba viendo y no pudo obligarse a detener su sueño. Recuerda, Wanda tenía 49 años. Esta podría haber sido su última oportunidad. Su mente estaba completamente clara. Sus ojos mostraban pura determinación. Lo mismo que había estado en sus ojos en el Everest en 1978, en el K2 en 1986, en cada montaña en la que alguna vez había puesto pie. Como para disipar sus dudas, ella dijo, no te preocupes, voy a estar bien. Así que la miró una última vez, asintió y le dio la espalda. Enganchó su mosquetón a la cuerda fija y comenzó el largo y solitario descenso de regreso al campamento 4. Wanda ahora estaba sola. Lo que sucedió después en esa pared es algo que nadie ha podido responder con certeza, y nadie nunca podrá hacerlo. No hubo testigos, ni transmisión de radio, ni huellas que alguien haya seguido hasta llegar a una conclusión. Tal vez esperó toda la noche en ese hueco y partió hacia la cima al amanecer del 13 de mayo. Y tal vez lo logró.
O tal vez nunca salió de ese hueco y simplemente se quedó dormida en esa pequeña cueva de viento con la montaña presionando desde todos lados. Porque cuando amaneció el 13 de mayo, los alpinistas en el campamento base pasaron todo el día pegados a sus binoculares, recorriendo con la vista las laderas superiores de la montaña en busca de un destello de un punto en movimiento, una señal de que alguien estaba descendiendo. No vieron nada. Carlos inicialmente mantuvo la esperanza de que Wanda aparecería en el campamento 4 antes del amanecer, convencido de que alguien que había sobrevivido tanto como ella también podría sobrevivir esto. Pero pasaron las horas. La noche dio paso a la mañana, y todavía no había señales de movimiento en la ladera sobre él. Pasaron varios días. Carlos descendió al campamento 2 y esperó ahí durante 3 noches completas. El día 13, 14 y 15, con agua caliente y provisiones, ambos walkie-talkies permanecieron encendidos continuamente, por si acaso. El 16 de mayo, finalmente tuvo que dejar el campamento 2 para regresar al campamento base. Recuerda, él también estaba profundamente fatigado y necesitaba recuperarse. Pero antes de hacerlo, abasteció completamente la tienda con saco de dormir, comida, combustible, agua, medicinas, oxígeno de emergencia, ante la remota posibilidad de apenas un 0.1% de que ella bajara por su cuenta. Llegó al campamento base el día 17, y aún así, nada. Para entonces, se vio obligado a aceptar la verdad. Nadie puede sobrevivir tanto tiempo en la montaña sin ayuda. Wanda Rutkiewicz, la mujer que había superado, resistido y sufrido más que toda una generación de hombres, se había ido. Wanda murió en la montaña que ella había elegido. Un tribunal de Varsovia la declaró legalmente muerta en 1996, con la hora oficial de fallecimiento registrada a las 23:59 del 13 de mayo de 1992. Su cuerpo nunca ha sido encontrado. Wanda Rutkiewicz ignoró su cuerpo y a los expertos para intentar llegar a la cima porque era su sueño, y eso nos lleva al siguiente alpinista del Everest. Todos le advirtieron que se retirara. Su sherpa principal le dijo que iba a morir si no se detenía. Ella siguió escalando por algo que nadie más entendía. Esto es lo que pasó después.